Hola queridos amigos de Vida Humana Internacional y bienvenidos a esta segunda presentación sobre el tema de la cultura de la muerte. En esta presentación vamos a hablar de cómo surgió esta cultura de la muerte en los tiempos modernos. Y podemos decir que el surgimiento de esta cultura de la muerte se da con un personaje llamado Thomas Robert Malthus, quien vivió entre 1766 y 1834 en Inglaterra. Thomas Robert Malthus fue un clérigo y también profesor de economía política en ese país, quien sostenía la errónea teoría de que el crecimiento de la población es mucho más rápido que la producción de alimentos. Y como consecuencia de esta teoría, Malthus proponía que las clases inferiores, las clases pobres, que le llamaba así clases inferiores, tuvieran menos hijos y que se incentivaran hacia ello por medio de negarles la ayuda social. Luego, más adelante en este siglo XIX, hacia mediados del siglo XIX, surgió también en Inglaterra la teoría de la evolución, con la publicación del libro El origen de las especies de Charles Darwin, quien proponía la selección natural o la supervivencia del más fuerte para explicar esta evolución. Esta idea de la supervivencia del más fuerte y del evolucionismo a su vez dio paso hacia finales del siglo XIX al concepto de ideología de la eugenesia. Primo de Darwin, de nombre Sir Francis Galton, fue el propulsor de la teoría de la eugenesia como si fuese una ciencia. Y todos los proponentes de la eugenesia consideraban que muchos de los males de la sociedad se deben a las taras hereditarias y que por lo tanto es necesario controlar de manera sistemática, por medio del control de la natalidad, los nacimientos, sobre todo las clases o de las personas que ellos consideraban, entre comillas, inferiores. Y así surgió esta perversa ideología de la eugenesia. La teoría de la eugenesia también influyó mucho en la transición del concepto de la dignidad de la vida humana hacia el concepto de la calidad de la vida humana. La dignidad de la vida humana se refiere al valor intrínseco y absoluto que toda persona posee por el mero hecho de ser persona. Sin embargo, esta idea, que ha sido el fundamento de la ética, de la moral y se puede decir de toda la civilización cristiana en el mundo occidental, empezó a ser sustituida en la mente de personas influyentes por el concepto de calidad de la vida humana, que de alguna manera el valor de la persona depende de su calidad de vida. Depende de si la persona es saludable, si la persona es joven, si no tiene estas taras hereditarias, si cuenta con suficiente dinero, si es productiva, etcétera, etcétera. No es que la calidad de vida no sea importante, claro que sí lo es, pero toda consideración de la calidad de vida de la persona tiene que presuponer primero, tiene que aceptar primero como fundamento la dignidad de la persona humana. Estas ideas pues entonces fluyeron ya en el comienzo del siglo XX y concretamente en el año 1922 con la publicación de un libro en Alemania que se tituló La exoneración de la eliminación de la vida carente de valor. Este libro fue escrito por dos intelectuales alemanes, uno era un jurista y el otro un médico psiquiatra, y este libro lamentablemente influyó mucho en los círculos intelectuales alemanes al punto de que poco después comenzó precisamente la matanza de personas que, por medio de la eutanasia, que sufrían de limitaciones mentales o a veces limitaciones físicas muy severas en los hospitales, sobre todo en los hospitales psiquiátricos en Alemania. Luego vinieron los nazis que tomaron el poder en Alemania en los años 30 y esta ideología de la eliminación de la vida carente de valor
esta ideología eugenésica y de sustituir la dignidad de la persona por su calidad de vida, influyó en la mentalidad ya perversa de los nazis, quienes les vino como anillo al dedo, y ya sabemos lo que ocurrió después. Se extendió la matanza ya no solamente a personas con limitaciones mentales, que también por supuesto son dignas de todo respeto, sino también a personas ya, los judíos, que mataron 6 millones de ellos, los nazis, y también a otras personas que ellos perversamente consideraban inferiores o que causaban los problemas en la sociedad. Entonces, eso culminó en esta parte de la historia de la cultura de la muerte en la época moderna en esta horrible matanza. Lo que queremos señalar hacia el final de esta presentación ahora es que las ideas tienen consecuencias. Las ideas perversas no se quedan en la teoría, no se quedan lamentablemente escritas en un libro o pronunciadas en un discurso o discutidas o habladas o conversadas entre personas, sino que lamentablemente pasan a la práctica. Y por eso es importante denunciar y hablar de esto, y ya veremos los próximos videos donde continuaremos abundando sobre esta historia, este resumen histórico de la cultura de la muerte en los tiempos modernos, cómo surgieron organizaciones que conforman esta cultura de la muerte y que a través de estrategias muy astutas y muy malévolas han llevado a cabo esta cultura de muerte. Muchas gracias por la atención prestada y que el Señor les bendiga.